mis amados hermanos, Dios los bendiga. Para los que no sabían, estos estudios se graban y se pasan por YouTube en directo. Entonces, están allí, no es sino colocar Capilla La Roca y ahí salen en YouTube los estudios de los domingos en la mañana y de los miércoles en la noche. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos a un salmo maravilloso, un salmo muy curioso, un salmo en el cual David habla de sus enemigos. David era un siervo de Dios, pero tenía muchos enemigos. Y muchas veces los cristianos vamos a tener dificultades con personas y dificultades grandes. El problema que tenía David es que tenía un enemigo grandísimo que era Saúl, que era su rey. Y Saúl lo perseguía para matarlo. Y Saúl tenía un ejército completo grandísimo. Y todo su ejército y sus comandantes y sus generales y sus sargentos y todos maquinaban cómo lograban matar a David. David fue un escapista profesional. David era un hombre de guerra, era un hombre de batallas, era un hombre de estrategia, porque todo le preguntaba a Dios. Pero David era un gran escapista porque David sabía en qué momento debía pelear y con quiénes no debía pelear. Eso es algo que debemos nosotros orar para que Dios nos dé esa sabiduría. Hay momentos de pelea y hay momentos en los que hay que huir. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios, de toda bondad y de grandes misericordias delante de ti venimos, Señor, para pedirte, Padre Celestial, para rogarte tu divina presencia, para pedirte, amado Dios, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, que nos enseñe, que nos muestre, que nos guíe en el camino de tus mandamientos y de tu voluntad. Te rogamos, oh Dios amado, que tu divina presencia esté con nosotros, enseñándonos y guiándonos, Señor, en el conocimiento de qué es aquello que debemos hacer, Señor. Porque muchas veces, Señor, pues vivimos confundidos, equivocados, Señor, y te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, que tu palabra preciosa tenga cabida en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre, Señor, la senda que debemos seguir. Pedimos tu bendición, oh Padre Santo. En tus manos encomendamos nuestra vida. Te pedimos, amado Dios, que tomes cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra es verdadera, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es una promesa preciosa, Señor. Y también es hermoso saber que tú estás con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, oh Dios nuestro. Gracias te damos, Señor, por todos los momentos, Señor, felices, por todo lo que nos das para disfrutar, Señor, de manera ordenada, Señor. Gracias por una salvación tan preciosa, tan hermosa, tan sublime, tan costosa, Señor, porque pagaste un precio muy alto, Señor, para librarnos, para darnos, Señor, vida eterna, el precio de la vida, de la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios amado, y nos gozamos con los que se gozan, Señor. Oramos por tu siervo, Señor, que está cumpliendo años. Y te pedimos, amado Dios, que tú lo bendigas, que lo llenes, Señor, de fuerzas como el búfalo, Padre Santo, que lo fortalezcas, oh Dios nuestro. Gracias por todas tus bondades, por todo tu amor, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida, precioso Señor, dándote gracias en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos. Y podemos sentarnos, mis amados hermanos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 140. Este es un salmo muy bonito, es un salmo precioso, es un salmo que nos abre los ojos en cuanto a la realidad de nuestra vida. Y desafortunadamente la vida no es color de rosa como nosotros quisiéramos. La vida nos va a traer momentos duros y momentos difíciles que hay que saber enfrentar. Salmo 140, versículo 1 dice: el músico principal, Salmo de David. El título dice: súplica de protección contra los perseguidores. Versículo 1 al versículo 5 leemos así: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas.
Esta parte de urde es la maquinación, preparar en secreto un plan de destrucción. O sea, eso es, hay estrategas que eso son. Aún para la guerra hay que hacer la guerra con sabiduría, hay que llevar estrategias. Se ve mucho en el fútbol. ¿Para qué son los directores técnicos? Para eso, para organizar cómo es que se debe enfrentar al otro equipo, cómo se para este equipo en la cancha. También hay estrategas de guerra, de combate, y muchas guerras no se ganan ni por las armas, ni por el ejército, sino por la estrategia de combate, estrategias correctas. Y hay personas que son buenos para hacer estrategias buenas y hay buenos para hacer estrategias malas. O sea, estrategias de maldad, pero son buenos en hacer estrategias. Dice nuevamente el versículo 2, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urgen contiendas, aguzan su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazo. Sí, lo que David está diciendo en estos versos es que hay gente que procura su mal. Y no eran poquitos, eran muchos. Y el rey Saúl, pues, a todas horas le dice a su ejército, bueno, pero es que no lo van a poder coger, ninguno va a ser capaz de entregarme a David, y todos se esforzaban porque el objetivo militar en ese momento era conseguir la cabeza de David. Y mi Dios lo ayudó. Algo maravilloso que debemos ver acá en estos versículos y en estos salmos, lo que es del Salmo 40 al Salmo 143, del 140 al 143, nos habla de las dificultades del cristiano. ¿La vida cristiana es una vida con dificultades? Sí. ¿Pero la vida mundana es una vida con dificultades? Sí, la vida mundana también tiene dificultades. Y el uno lucha en su vida y el otro también. ¿Cuál es la diferencia? El uno lucha solo y el otro lucha ¿con quién? Con la ayuda de Dios. Y 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Pero ¿cuál es la diferencia más digamos, palpable? ¿Cuál es? Que muchas veces el impío prospera como que, como por arte de magia. El justo, ¿cómo prospera? Poquito a poco. ¿Y por qué es mejor poquito a poco? Porque así el corazón no se nos llena de soberbia. Y vamos lentamente y poquito a poco, pero uno tiene que ser consciente que con paso seguro y firme se logra y se llega más lejos. Dios quiere y tiene en su corazón el ayudarnos, el bendecirnos, pero nosotros debemos aprender a ser fieles a Él. Vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22. San Mateo capítulo 10, versículo 16. Leemos allí en Mateo 10, 16, dice lo siguiente. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Debemos entender que el mundo no es el paraíso. Esto que tenemos alrededor y que es tan bonito y cualquiera quisiera ir a Hawái, cualquiera quisiera ir a muchos lugares de paseo, a un viaje por el eje cafetero y a muchos lugares espléndidos, esto no es el paraíso. El paraíso está, ¿dónde? En el cielo. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva. Y qué tan hermoso es allá, solo tenga de referencia que si este que Dios hizo para quemarlo en el fuego es bonito, ¿cómo será el otro? Que lo ha hecho exclusivamente para aquellos amados hijos fieles y leales que han decidido vivir para obedecer sus mandamientos. O sea que si este es bonito, el otro será mucho, mucho, mucho mejor. Entonces seguimos aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí no nos dice que seamos venenosos como las serpientes, prudentes. Las serpientes
en lo general procuran evitar el gasto innecesario de veneno. Ellos regulan. El veneno es para sus necesidades, matar y comer. Pero ellas evitan regularmente casi todo tipo de confrontación innecesaria. Sean prudentes como las serpientes. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué sencillos como palomas? Porque ¿en dónde pone el nido una paloma? En cualquier matorral. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a ser sencillos. La palabra de Dios nos dice, teniendo techo, sustento y abrigo, ¿qué? Esté contento con eso. ¿Por qué? Porque si nada entramos a este mundo y nada nos llevamos. Así le pasa como a los faraones que los enterraban con tesoros. ¿Qué se llevaban? Nada, nada. Que les empacaban comida para el largo viaje. No se llevaban nada, nada, nada. ¿Qué podemos sacar de este mundo? Sí se puede sacar algo. Todo lo que tú hagas para gloria y honra del nombre de Cristo, todo eso irá contigo. Dice en Apocalipsis, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus labores porque sus obras con ellos van. Nuestras obras sí es lo único que podemos sacar de este mundo. Lo que hagamos para gloria y honra del Señor, el Señor nos lo pagará allí en su presencia. Seguimos acá en Mateo 10, 17, dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá mucha ignorancia de la voluntad de Dios. Que habrá personas religiosas que odiarán a los verdaderos cristianos. Que habrá personas que perseguirán y matarán a los cristianos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces tenemos acá que es Dios el que habla por nosotros. Sigue diciéndonos acá, el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ese será salvo. Aquí hay otro misterio, la salvación. ¿Cómo es la salvación? La salvación es para los valientes, esforzados y que permanezcan fieles ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hay un dicho popular que dice, en la puerta del horno se quema el pan. No es tan importante cómo empieces, pero lo más importante es cómo terminas. Muchas personas empiezan bien, terminan mal. Y hay otros que empiezan mal y terminan bien. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes llamado ¿cómo? Saulo de Tarso. ¿Cómo era Saulo? Malo, 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 malo. Era un hombre terriblemente celoso de su religión, era judío y practicaba el judaísmo y por su celo religioso mataba a cristianos y los perseguía y los mataba. Pero en Hechos capítulo 9 fue derribado de su caballo cuando iba de Jerusalén hacia Damasco a matar cristianos. ¿Y qué le dijeron allí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y empieza una transformación maravillosa. El perseguidor se transforma ahora en perseguido y predicador. El que mataba cristianos ahora es ferviente defensor del cristianismo. Y así como tuvo las fuerzas para perseguir, así tuvo la fe para predicar y fue un hombre totalmente diferente. ¿Cómo fue el cambio del apóstol Pablo? Totalmente transformado.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues esta tremenda exhortación dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchas personas creen equivocadamente que cualquiera se salva, que eso es más fácil que... Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. El camino al cielo no es para los cobardes, es para los valientes. En esta profesión, en esta decisión, muchos empiezan, pocos terminan. ¿Por qué? Porque aquí es como cuando usted va a la universidad, cuando va al colegio. ¿Cuándo se gradúa? Cuando termine su ciclo. ¿Cuándo termino mi ciclo? Cuando me muera. Ahí terminé mi ciclo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando fue condenado a ser decapitado? Dijo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de vida. ¿Qué decía él? Decía, al fin me voy a morir y me voy ¿para dónde? Para el cielo. Contento de su partida. Volvemos entonces y seguimos nuestro estudio. Tenemos acá muchas cosas especiales en este libro de los Salmos. Ahora encontramos en el versículo 6 la decisión de David. David era un hombre, un teólogo impresionante, pero un hombre especial porque lo vamos a leer ahorita. Cuando David habla, parece que solo existe David y el mundo entero y todos sus compañeros de combate. No. Él solo existe él y Dios y nadie más. Y eso es personalizar las cosas. David era un hombre de un Dios personal. Versículo 6 dice, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Qué versículo tan precioso. David no estaba confundido como están confundidos muchos cristianos. Hermanos, vamos a atar, vamos a desatar, vamos a declarar, vamos a decretar. David no estaba confundido con nada de eso. David, ¿qué decía? Voy a rogar. ¿Voy a qué? A suplicar. Voy a implorar el favor de Dios. Y esa es la doctrina correcta. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos nos acostumbramos a atar y desatar, a decretar, a declarar? Se nos olvida porque esas cosas nos enseñan que parece que nosotros somos como, no, dejamos de ser los siervos y pasamos a ser los amos y señores y dioses. ¿De dónde viene la doctrina de que nosotros somos dioses? ¿Quién le dijo a Eva, no moriréis? Sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis dioses. ¿Quién dijo eso? Satanás. ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia? Lo mismo que está haciendo la iglesia, lo mismo que hizo Eva. ¿Verdad? Tan chévere, tan bueno. No me habían dicho eso. No lo va a encontrar en la Biblia, porque en la Biblia dice que solo hay un Dios. ¿Y quién es? Nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios no conoce? Otro Dios como Él. ¿Por qué no lo conoce? Porque no existe, porque no lo hay. Y si la Biblia es la palabra de Dios y es verdadera, no nos va a enseñar mentiras. Pero los hombres sí nos enseñan mentiras. Versículo 7 dice, empieza esta declaración, esta oración de David de una manera hermosa. Dice, Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Tú me amparaste, tú me protegiste. Tú no permitiste que me mocharan la cabeza en esas batallas en las que he estado. ¿A quién le da David el honor de la victoria? A Dios. ¿A quién le das tú el honor de tu victoria en tu vida? Es que gracias a que yo soy abeja y avispado, es que como yo no soy caído del zarzo, ¿sabes? Pues es la misericordia de Dios la que nos ilumina nuestra vida cada día. Si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Entonces David está en esto, dice, Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos.
No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. ¿Cuántas veces tenemos pensamiento de impíos? ¿Cómo así? No, es que, ¿quién fue el que jugó bien? ¿Quién fue el que metió los 5 goles? Este Pechito. Y cuando uno sabe que todos los 5 fueron chiripazos. Pero, tenemos que aprender a honrar a Dios y a reconocer que es su gracia y su misericordia la que nos hace victoriosos en medio de las situaciones. Salmo 37, versículos 3 al versículo 6, Salmo 37, versículos 3 al 6, dice lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es confiar en Dios? Fe. Y sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Qué importante que nosotros aprendamos a comer, a apacentarnos como las vacas, como las ovejas que comen hierba. ¿Qué debe comer un cristiano? Verdad. ¿Cuál verdad? Mira, la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es condicional. Cuando tú te deleitas en obedecer y cada día en que el Espíritu Santo te dice, tienes que dejar de ser mentiroso, tienes que dejar de ser chismoso, tienes que dejar de ser y sigue la lista. Y tú tomas el vaso de Dios y lo bebes, tomas la decisión de aprender a ser correcto. Entonces Dios te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Cuando Dios vea que tú lo tomas en serio, entonces Él, en serio, ¿qué? Te bendecirá. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué maravilloso es cuando nosotros encontramos en obedecer el propósito de nuestra vida. En llevar gloria y honra al nombre de Dios, encontramos que así es. Qué maravilloso es dejar de hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que a mí me gusta y empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué dijo Jesucristo en la hora más triste de su vida? Jesucristo fue al huerto de Getsemaní a orar, en el peor momento de su vida. ¿Y qué dijo? Padre, yo sé que para ti todo es posible. Padre, y si es posible, ¿qué? Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Mas no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesucristo? Entregarse a la obediencia. Entregarse a la muerte y muerte de cruz. Aprender a obedecer aunque esa obediencia le costase la vida. Sigue aquí el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Pero cuándo? Cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando tú eres verdaderamente un hijo de Dios, entonces será verdaderamente Dios tu Padre. Y entonces el Señor extenderá sobre ti su manto y te guardará y te protegerá. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Exhibirá tu justicia como la luz. ¿Qué quiere decir eso? Un día, el día más maravilloso de la vida de todo verdadero cristiano, el Señor confesará tu nombre. ¿Dónde? En el cielo, delante de sus ángeles y delante de su Padre, y te dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, en el paraíso. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por ser hijo de Dios, por ser heredero, tienes derecho a la vida eterna. Y el Señor
se extenderá su mano sobre nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Santiago 1, 6 en el Nuevo Testamento. Santiago 1, 6 al 8. En Santiago 1, 6 nos habla acerca de la fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1, 6 nos habla acerca de la fe. Existe fe fuerte, existe fe raquítica. Cuando tenemos una fe fuerte, para el que cree, ¿qué? Todo es posible. Pero para el que duda, ¿qué pasa con el que duda? No va a recibir nada. Porque la duda es la ausencia de la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces mira lo que nos dice acá: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Señor, pues yo he escuchado en la iglesia que hay que tener fe, pero yo no sé qué es eso. El pastor no dijo dónde la vendían. ¿Dónde venden la fe? ¿De dónde proviene la fe? La fe proviene de Dios. Pero existe un libro que es el libro que emana fe. ¿Cuál es? La Biblia. Romanos dice que la fe viene por él. Y el oír la palabra de Dios. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué uno tiene que ir todos los domingos a la iglesia? No le veo por qué uno puede quedarse en la casa, descansando en una mañana fresca y fría. Sí. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es explicada. ¿Por quién? Por un pastor. Porque allí, ¿qué? Está el Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos continuamente para escuchar, aprender y luego obedecer la palabra de Dios. Volvemos a nuestro salmo, seguimos nuestra lectura de Salmo 140. Dice: no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, los enemigos de David, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. El deseo de nosotros hacia los demás también vendrá hacia nosotros. Bendecid y seréis bendecidos. Maldecid y seréis, sí, porque lo que uno siembra, cosecha. Dice el versículo 10, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismo profundo, donde no salgan. ¿De qué está hablando David acá? Del infierno, del lugar eterno de condenación. Un día me preguntaba a alguien y decía lo siguiente, decía: yo no puedo creer, yo no puedo entender cómo es que un Dios tan bueno, o que se dice ser tan bueno, haya hecho un lugar tan terrible como el infierno para condenar las almas de los hombres. Primero, el infierno no fue hecho para las almas de los hombres. El infierno fue hecho para los espíritus desobedientes. Pero si el hombre quiere el mismo lugar, allá hay lugar para todo el que quiera ir allá. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que fuese su amigo, pero le entregó un regalo, que desafortunadamente cuando Dios le dio el regalo al hombre, que era libre albedrío, era maravillosamente provechoso. El hombre en el huerto del Edén era espíritu, alma y cuerpo. Su esencia santa prevalecía sobre su esencia pecaminosa. No tenía esencia pecaminosa. Entonces, en ese momento, cuando el hombre era espíritu, alma y cuerpo,
El regalo del libre albedrío venía como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque a él le gustaban las cosas de Dios, era espiritual y no era malo. Pero cuando el hombre desobedeció, su esencia cambió. Ahora somos cuerpo, alma y de últimas, el espíritu. Al hacer este cambio, nos volvimos más carnales, más emocionales y menos espirituales. Y entonces nuestro libre albedrío quedó ¿qué? Influenciado. ¿Por qué? Por nuestra maldad, nuestra carnalidad. Ahora nuestro libre albedrío, ¿qué es lo que nos gusta hacer? ¿Por qué cree usted que la gente fuma, toma? ¿Por qué cree que la gente se deleita en pecar? ¿Por qué? Porque esa es su esencia. La esencia pecaminosa que vino como consecuencia del pecado. El pecado siempre te reducirá, el pecado siempre te bajará en la jerarquía de santidad que Dios quiere para nosotros. Dice acá, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismo profundo, donde no salgan. Salmo 34, versículo 19, Salmo 34, versículo 19. En el Salmo 34, en el versículo 19, leemos lo siguiente, Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Sí? Hay muchos cristianos que cuando leen este versículo y uno les pregunta, mi hermano, ¿cómo está? Digo, ay, hermano, llevando la cruz. Que la vida cristiana es tan dura, tan difícil. La vida cristiana es dura, pero tampoco es tan difícil. Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero la pregunta es, ¿por qué para unos la vida cristiana es fácil y por qué para otros es tan complicada? Cuando tú tienes un barco de vela y el viento está en tu contra, ¿navegar es fácil o es difícil? Difícil, muy difícil. Cuando tú tienes un barco de vela y te dejas llevar y izas las velas y el viento está a tu favor, ¿la navegación es fácil o es difícil? Fácil. Te solo iza la vela y el viento hace el resto. Cuando tú te opones a la voluntad de Dios, tu vida como cristiano será tortuosa, difícil. Cuando tú obedeces y te deleitas en el Señor, tu vida como cristiana es más fácil. Entonces tenemos acá, Salmo 34, versículo 19, nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Versículo 20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que uno hace, cosecha. Si vas por el camino de la maldad, dice en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. A veces nos quedamos cortos. ¿Qué es la condenación? El lugar donde la Escritura nos dice, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes, el lugar a donde irán los espíritus y las almas desobedientes a Dios. El que me ama, guardará mi palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41 nos da uno de los relatos que Jesucristo mismo nos dio acerca de los tiempos finales. Mateo 25, 41. Dice en Mateo 25, versículo 41, hablando de los injustos, dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda,
Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién era el fuego eterno? Para Satanás y sus demonios. Y nos viene a dar el porqué. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué significa eso? ¿Será que hay gente con hambre en nuestros días, por ahí, por aquí, por allá, y por allá, por todas partes? Y a veces uno les dice, no. Aquí, no. Dice, porque tuve hambre y ¿qué? Y no me diste de comer. Porque tuve sed y no me diste de beber. No dejes que la maldad que haya a tu alrededor endurezca tu corazón. ¿Me entiende? Hay mucha maldad. Sí. No, porque hay gente que pide plata y es para meter vicio. Sí, eso es cierto. No dejes que la maldad que hay a tu alrededor endurezca tu corazón. Un árbol de mangos le da mangos al buena gente, al mala gente, al gamín. ¿A quién? A todos. Él no dice, a usted sí, a usted no. No dice eso. Pasa él, le mete un garrotazo y le quita unos mangos. Su deber es ¿qué? Dar mangos. Su deber es dar mangos. Su naturaleza es producir fruto. La naturaleza de un verdadero cristiano, ¿cuál es? Producir fruto. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. ¿Qué es esto? Dureza de corazón. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor y hay tanta dureza en nuestros corazones. Sí, muchas veces Dios nos bendice y nos da platica y nos vamos a tomar cerveza. O nos vamos a hacer cosas que no debíamos. ¿Qué tal que Dios de una vez dijera, uy, por hacer esto, indio malagradecido, tenga un rayo y... No. Su misericordia es muy, muy grande sobre nosotros. Extiende su gracia. ¿Para qué? Para ver si algún día nos brilla la inteligencia y decimos, oiga, ¿yo qué hago comprando acciones en lo malo? Si de eso nada bueno me va a quedar, y de pronto algún día cambia su manera de vivir y busca al Señor. Dice, seguimos leyendo aquí en Mateo 25, dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Mira el versículo 45 lo que nos dice. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Aquí hay un misterio que es muy importante que lo entendamos. Dios es invisible. Dios no necesita ni comer, ni beber. Dios no va a estar en la cárcel, porque ¿quién lo va a meter a la cárcel a él? Nadie. Dios no necesita de nosotros ¿qué? Nada, absolutamente nada. Pero el que necesita aprender a obedecer, ¿quién es? Nosotros. El hombre está hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Escúchalo bien, y el que sirve al hombre, sirve a Dios. Si yo extiendo mi mano al hambriento, al sediento, ¿a quién estoy haciendo eso? A Dios. El que presta, el que da al pobre, presta a Dios. Y el Señor se lo pagará. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces le responderá diciendo, de cierto, os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Dios quiere que nosotros aprendamos verdaderamente a honrar y servir a nuestro Señor. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van al castigo eterno? Los que no dieron. ¿Dieron qué? Fruto. Es algo un poco difícil de entender, pero cuando lo quieras entender, está en Efesios 2. ¿Y qué dice Efesios 2? Creo que es el versículo 8. Solo lo voy a referir porque no está allá.
Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está todo el misterio. No soy salvo por obras, pero soy salvo para obras. ¿Sí me entienden eso? Soy salvo por la obra maravillosa de Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Soy salvo por esa obra maravillosa, por la gracia maravillosa de Cristo. Pero ahora, una vez salvo, mi deber es producir buenas obras. Mi deber es dar fruto. Ese fruto es hacer lo que es correcto. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Seguimos nuestro estudio. Dice, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal alcanzará al hombre injusto para derribarle. ¿Qué es el hombre deslenguado? El que habla descaradamente. Hay personas que son capaces de decirle a usted en su cara calumnias, sin que por su cara les pase la más mínima vergüenza. Es gente que habla de una manera impresionante y que ya tienen su conciencia completamente cauterizada. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal alcanzará al hombre injusto. Termina este precioso salmo de una manera muy hermosa en los versículos 12 y 13, exaltando la voluntad de Dios y su buena bendición sobre sus siervos. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, el derecho de los necesitados. Qué maravilloso es eso. Una de las cosas más hermosas es ser pobre. Amén, hermanos. Sí, hermanos. Una de las cosas más hermosas es ser pobre. ¿Por qué? Porque el pobre se anda con ruegos. Dios mío, si mañana hay para pagar el agua, para pagar la luz. Señor, para la aguapanela, para el desayuno. Señor, ayúdame. Pero muchas veces el rico, y por eso Dios dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. El rico no clama, el rico saca su tarjeta de crédito. Ya está da propina. Dice acá, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. No quiere decir que sea pecado tener dinero. No, había mucha gente rica que seguía a Jesús. Pero amaban al Señor por sobre sus bienes, por sobre sus riquezas. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Un ricachón. La mitad de mis bienes doy ¿a quién? A los pobres. Y si alguien es robado, y todos ellos eran ladrones, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se lo devuelvo qué? 4 veces más. Yo creo que había mucha gente, a mí me robó, y él les devolvía. Dios vino a la casa de Nicodemo para traer salvación. Dios viene a la vida de cada uno de nosotros para entronarse en tu corazón. Si tú quieres entronarlo, Él debe ser el primer amor en tu vida. No hay pecado en tener dinero. De hecho, Abraham era un hombre supremamente rico. Pero Abraham también fue conocido como el hombre de los altares. ¿Por qué? Donde llegaba, ¿qué era lo primero que hacía? Un altar. E invocaba el nombre de Dios. Abraham tenía una riqueza más grande que sus riquezas materiales. ¿Quién? Su Dios. ¿Sabe usted por qué Abraham, en Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que no se hizo una casa? No se quiso construir. Abraham tenía gente y plata para haberse hecho un palacio. 300 siervos armó cuando fue a defender a su sobrino Lot. Si tenía 300 siervos dispuestos para la guerra, ¿cuánta gente tenía? Muchísima más. Tenía mucho dinero. Dijo,
pero no se construyó una casa porque esperaba la ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Él tenía otras ambiciones. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, el derecho de los necesitados. Les decía que hay una bendición muy grande en ser pobre y es que los pobres, algunos pobres, tienen una verdadera fe. De su pobreza el Señor nos dio para enriquecernos. Jesucristo se hizo ¿qué? Pobre. Jesucristo fue un hombre pobre. Y una de las cosas en las que Jesucristo se maravilló es que a los pobres es anunciado ¿qué? El Evangelio. ¿Por qué? Si usted se pone a estudiar la vida de los apóstoles, la mayor parte de ellos eran pobres. El único rico que era pobre era Saulo, porque fue rico, perteneció al Sanedrín judío, pero después de que se hizo cristiano quedó pobre, muy pobre, no tenía nada. Hacía carpas para sus necesidades y algunas iglesias, la iglesia de los filipenses, le enviaban ofrendas cuando podían. Versículo 13 dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Termina de una manera maravillosa en donde nos habla acerca, ciertamente los justos alabarán tu nombre. Primero, ¿por qué David dice que los justos alabarán? Porque David era un cantor impresionante, un compositor incansable. ¿A quién le cantaba David? Solo a Dios. David sabía que un verdadero hijo de Dios le canta ¿a quién? A Dios. Solo a Dios. Cuidado con esas que a veces tenemos colecciones en nuestra casa. Corridos del despecho, música de planchar, de todo tipo tenemos en nuestra casa. ¿Sabe qué significa eso? Esa es tu idolatría. Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabes quién es la gloria de Dios? Tú eres la gloria de Dios. Nosotros somos su gloria, sus hijos amados. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser de Él y solo de Él y para Él. Terminamos nuestro estudio en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué está diciendo acá? ¿Quiénes están contentos con el cuerpo que tienen? Los que somos gordos queremos ser flacos. Los que son altos quieren ser bajos. Los que son de cabello lacio quieren ser crespos. Los que tienen ojos oscuros quieren tenerlos claros. Pero no se refiere a esto, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué este cuerpo es la humillación nuestra? Porque es vendido al pecado. ¿Por qué esta mente es nuestra humillación? Porque le gusta pecar. Un día seremos transformados y se nos dará un cuerpo glorificado. Y se nos dará un cuerpo en el cual el pecado no nos va a gustar. Vamos a sentir repudio ¿contra qué? Contra el pecado. Cuando recibamos ¿qué? Nuestro cuerpo glorificado. Y entonces seremos semejantes. ¿A quién? A Dios. Seremos semejantes a Él. Y entonces ahí sí puedo decir, salvo siempre, para siempre, salvo. Ahí sí ya, sorbida es la muerte en victoria. Cuando yo tenga un nuevo cuerpo. Pero mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Sujetar mi cuerpo en servidumbre y llevarlo ¿a qué? A obedecer la voluntad de Dios. Ven y séme fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a entender que nos has enviado, Señor, en medio de un mundo de maldad,
a resplandecer con tu luz, Señor, a ser luminares, Señor, a ser ejemplo de cómo se vive una vida verdaderamente ceñida a la voluntad de Dios, de cómo es vivir una vida de obediencia completa a tus estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad y a obedecerla, Señor, a no ser simplemente oidores olvidadizos, sino mucho más que ello, hacedores de tu palabra. Llena nuestro corazón del anhelo de servirte, de honrarte, de llevar gloria y honra a tu precioso nombre, de alcanzar la meta de nuestra fe, la cual es la salvación de nuestra alma, de llegar al final de nuestra vida ondeando el estandarte de la fe y de la obediencia a tu voluntad. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu amor, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre Celestial, que realmente esta vida es algo insignificante, Señor, es algo supremamente corto comparado con los siglos de los siglos, con la eternidad, con lo que tú, Señor, nos ofreces. Porque todo aquel que te honra, tú le honrarás, pero todo aquel que te deshonra, tú lo apartarás de ti, Señor. Llena nuestro corazón de anhelo, Señor, de anhelo de ti, Señor, de que cada día, Señor, nuestra mente y nuestra alma se deleiten en ti, Señor, de que cada día te conozcamos más y vivamos verdaderamente una fe que emane de tu voluntad, de tus mandamientos, de tus ordenanzas, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, tu preciosa bendición, Padre amado. Bendice a tu siervo, nuestro hermano Carlos, que está cumpliendo años. Guárdale y protégele, Padre Santo. Llénanos, amado Dios, de tu Espíritu y de tu gracia. Que no nos apartemos de ti, Señor, porque nuestra fe todo el tiempo está en peligro. Todo el tiempo vamos a tener la oportunidad de apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a ser fieles, a seguir prudente y diligentemente tu voluntad. Bendícenos, oh Dios nuestro. Bendecimos, amado Señor, a nuestros hermanos. Bendecimos, Señor, las ofrendas voluntarias que presentamos ante ti, Señor. Te rogamos, precioso Señor, que nos ayudes a entender por qué es importante que yo obedezca. Porque si no obedezco, tampoco recibiré las bendiciones y las promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué Dios pide dinero si Dios no lo necesita? Porque el diezmo y la ofrenda solo es un pretexto para que el Señor te bendiga aún más. Porque siempre que se obedece, se cosecha bendición. Y siempre que se desobedece, se cosecha maldición. Por eso cada día la humanidad va de mal en peor, porque la desobediencia cada vez es más escasa, porque la desobediencia cada vez es más grande y la obediencia cada vez es más escasa. Danos, Señor, corazón sabio y prudente que quiera obedecer, que se disponga a obedecer con fe, a obedecer con amor, con temor. En tu nombre, Señor, encomendamos nuestra vida. Guárdanos del mal, precioso Señor, y guíanos, Señor, por el camino de tus mandamientos. Gracias te damos, precioso Padre, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.